Buenos días. En Santa Marta, a los 29 días del mes de noviembre del año 2017, se constituye en audiencia pública la Sala Primera de Decisión Laboral, conformada por la magistrada Luz-Dari Rivera Goyeneche y los magistrados Carlos Alberto Juan Arévalo y Roberto Vicente Lafroy Pacheco, quien la preside, para llevar a cabo audiencia programada en auto anterior dentro del proceso ordinario laboral promovido por Sergio Manuel Pertús Castañeda contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, Fondo de Pensiones y Cesantía Porvenir S.A. y la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, cuya radicación única es 47001 3105 2015 0004801, radicación interna del Tribunal 47001 2205 001 2016 00873, a efectos de practicar pruebas, si a ello hubiere lugar, escuchar en alegatos a las partes y resolver apelación de la sentencia de calenda 20 de mayo de 2016 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta. Al estrado se hizo llegar sustitución de poder que hace Camilo Ernesto Yacín López a la doctora Andrea Carolina Lugo Llanes, identificada al pie de su firma. Calidad de que actúa Camilo. Pero aquí no aparece. Quien actúa como apoderado judicial del mandante. La doctora Andrea Carolina Lugo Llanes se identifica con la cédula de ciudadanía número 1082.955.656 y tarjeta profesional de abogado número 271.181 del Consejo Superior de la Judicatura. Encontrando la sustitución de poder en debida forma, se admite la misma y se tiene a la doctora Andrea Carolina Lugo Llanes como abogada sustituta del accionante. Las partes quedan notificadas en estrado. Seguidamente, y a efecto del registro en el audio, se concede el uso de la palabra a la apoderada judicial que asiste a la audiencia para que se identifique y, si lo tiene a bien, presente alegatos de conclusión, concediéndole un término máximo de 5 minutos. Muchas gracias, honorable magistrado. Buenos días a la sala y a todos los que se encuentran en esta diligencia. Mi nombre es Andrea Carolina Lugo Llanes. Actúo en esta diligencia en calidad de apoderada sustituta de la parte demandante. Me identifico tal como usted ya lo dijo. Recibo notificaciones en la calle 23, número 427, edificio Centro Ejecutivo de esta misma ciudad, oficina 705, teléfono para efectos de notificaciones 421-0015, correo electrónico a lugo@chacinabogados.com. Por los alegatos me permito sustentarlos de la siguiente manera. En el caso que nos ocupa, me remito íntegramente al recurso de apelación interpuesto en primera instancia por el apoderado que asistió a la audiencia en esa oportunidad, y de la misma manera les manifiesto a ustedes respetuosamente como sala para que accedan a cada una de las pretensiones de la demanda y hay enviable recurso de apelación, como quiera que las patologías de mi poderdante son de origen profesional, tal como se afirmó en la demanda. Muchísimas gracias. Sergio Manuel Pertús Castañeda solicita se revoque los dictámenes emitidos por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y en su lugar se determine que las patologías, otros trastornos especificados del disco vertebral, síndrome del túnel del carpo, epicondilitis lateral y síndrome del manguito rotador, diagnosticado por la EPS Salud Total, son de origen profesional.
De igual forma, se determine la pérdida de la capacidad laboral originada por dichas patologías. La controversia fue dirimida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, mediante sentencia de calenda 20 de mayo de 2016, absolvió a la Junta de Calificación Nacional de Invalidez, al Fondo de Pensiones y Cesantía Porvenir S.A. y a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, de las pretensiones de la demanda. Contrariado con el pronunciamiento de la primera instancia, el apoderado judicial de la parte accionante interpuso recurso de apelación que se entra a resolver al tenor de lo establecido en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que consagra el principio de congruencia o consonancia. Esto es, el fallo de segunda instancia estará en estricta relación con la materia de la apelación. Frente a los presupuestos procesales no hay objeción alguna, los mismos se encuentran en debida forma y el problema jurídico a resolver se centra en determinar si en realidad hay lugar a dejar sin efecto los dictámenes emitidos por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y en su lugar determinar que las patologías del accionante son de origen profesional. Como premisas normativas, la Sala echa mano al artículo 42 de la Ley 100 del 93, modificado por el 16 de la Ley 1562 del 2012, artículo 11 del Decreto 2463 del 2001 y sentencia SL 17980 del 2017, radicación 49981 del 1 de noviembre del 2017, Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Como premisas fácticas, se considera la siguiente. Sergio Manuel Pertús Castañeda ha sido atendido por los médicos de la EPS Salud Total con los diagnósticos de trastorno del disco lumbar y otros de radiculopatías, enfermedad general, discopatía lumbosacra, hernia discal y manguito rotativo bilateral, y así lo demuestra las copias de las historias clínicas y órdenes médicas que militan a folio 11 a 40, 48 a 71 y 77 a 134 del dossier. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, mediante dictamen número 12792 del 1 de junio de 2012, determinó que el origen de la enfermedad padecida por Sergio Manuel Pertús Castañeda son de origen común, folio 42 a 45 del compendio. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, este último resuelto por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez por dictamen número 126218 del 7 de febrero de 2013, confirmando que el origen de la patología es común, folio 73 a 76, anverso y reverso del paginario. Se argumenta para resolver. Se ha lo primero precisar que el artículo 42 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 16 de la Ley 1562 del 2012, ha establecido que las juntas de calificación de invalidez son organismos de creación legal, autónomos, sin ánimo de lucro, de carácter privado, sin personería jurídica y cuyas decisiones son de carácter obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia que le corresponde a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez respecto de las regionales y conforme a la reglamentación que determine el Ministerio de Trabajo. Los dictámenes rendidos por tales juntas tienen por objeto establecer grado de pérdida de capacidad laboral de un grupo de personas dentro de las cuales se encuentran los trabajadores afiliados al régimen de seguridad social. De forma igual, el inciso segundo del artículo 11 del decreto 2463 del 2001 señala que los dictámenes de la Junta de Calificación de Invalidez no son actos administrativos y solo pueden ser controvertidos ante la justicia laboral ordinaria con fundamento en el artículo segundo del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Es decir, que ésta se encuentra instituida para el conocimiento de la controversia que versen con ocasión a dicho dictamen. Ahora,
al existir controversia respecto al origen de la pérdida de capacidad que padece un afiliado del Sistema General de Seguridad Social, el operador judicial puede escoger aquel que le merezca mayor credibilidad, analizando dentro del conjunto de elementos probatorios con lo que cuente, o puede también optar, si lo considera menester, por ordenar un tercer dictamen. Descendiendo al subexamine, se tiene que el aquí recurrente se duele de que la juzgadora de primera instancia no tuvo en cuenta los conceptos emitidos por la EPS y de no analizar en debida forma el dictamen emitido el 7 de febrero de 2013 por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, dado que el mismo presenta inconsistencias para que sea válido. Ahora bien, frente a las historias clínicas y consultas médicas, encuentra la sala que, si bien es cierto, estas demuestran que Sergio Manuel Pertús Castañeda les diagnosticaron trastorno del disco lumbar y otros con radiculopatías, discopatías lumbosacra, hernia discal y manguito rotativo bilateral, también lo es que las mismas no reflejan de manera clara y contundente que el origen de tales enfermedades sean profesional, pues estas simplemente se limitan a indicar las molestias que afectan la salud del aquí actor, el diagnóstico de tales afectaciones y el trámite a seguir para su posible recuperación. De igual forma, no indican los factores de riesgo ocupacional o labores que incidieran en la alteración, por lo tanto, estas no influyen en la decisión que ha de tomarse, que es la de determinar cuál es el origen de esa patología. Pues bien, en lo atinente al dictamen emitido el 7 de febrero del 2013 por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el apelante señala que en el mismo presenta inconsistencia entre el análisis de las consideraciones y las maniobras de obra, pues se estipulan tiempos de disposición diferentes. Este cuerpo colegiado, al analizar dicho dictamen, encuentra que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, al sustentar su decisión, tuvo en cuenta todas las pruebas que se allegaron para calificar el origen de la patología. Por ejemplo, el análisis del puesto de trabajo, la valoración médica y la valoración terapéutica ocupacional, siendo en esta última en que se señala 15 minutos como tiempo promedio que se requiere para efectuar las maniobras de alar, sacar y amarrar las barcazas. Sin embargo, en el análisis y consideraciones se llega a la misma conclusión de que las anteriores maniobras se efectúan con un tiempo de duración de 15 minutos. Por tanto, no existe diferencia alguna. Ahora, en el proceso que no se indica que la exposición fuere mayor a esos 15 minutos. Y tal como lo señaló la Junta, estos 15 minutos no son suficientes para considerar que lo padecido por el accionante constituye una enfermedad profesional. Pero hay más. Es de señalar que para objetar tales decisiones no se puede traer como prueba el mismo dictamen, pues se requieren conceptos médicos científicos por medio de los cuales se pueda demostrar los errores a los que pudo haber incurrido la Junta de Calificación Nacional. Frente a este tema, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, en sentencia SL 17980 del año 2017, radicación 49981 del 1 de noviembre de este año, expresó: para determinar la validez del citado dictamen, debe la Sala recordar que, tal y como lo ha precisado en oportunidades anteriores, los dictámenes rendidos por la Junta de Calificación de Invalidez son plena prueba respecto al porcentaje fijado como pérdida de la capacidad laboral. Sin embargo, no ata al juez respecto al origen del infortunio. En efecto, mediante sentencia CSJSL 29 de junio de 2005, radicación 24392, la Sala enseñó que frente al dictamen emitido por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional, lo que obliga al juez es la fijación de la minusvalía del afiliado,
pero no la calificación del evento como accidente de trabajo. Para el presente caso, una enfermedad profesional, ya que en virtud de la libre valoración de la prueba, el operador judicial, al analizar los medios de convicción recaudados, puede llegar a otra conclusión diferente a la expuesta por el respectivo experticio. De conformidad con lo anterior, se tiene que los dictámenes rendidos por la Junta de Calificación de Invalidez sí sirven de plena prueba respecto al porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, mas no para determinar el origen de la enfermedad, pues este debe ser demostrado con pruebas aportadas en el expediente. Y en el sublítem, a efectos de controvertir la decisión de la demandada de que el origen del infortunio es profesional y no común, el accionante no aportó dictamen profesional alguno que así lo decidiera. Simplemente se remitió al mismo dictamen de la Junta Nacional de Calificación, que fue claro en señalar que los 15 minutos en que se ocupaba el accionante de realizar las maniobras definidas anteriormente no era definitivo para concluir que fuera profesional sus padecimientos. Para la sala, si no aparece aportado a los autos dictámenes profesionales que permitan controvertir la de los profesionales de la Junta de Calificación, es imposible que nosotros que el tribunal con los conocimientos del caso podamos variar ese tipo de dictamen. Se necesita allegar las pruebas necesarias para poder variar un dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez. Como la juzgadora de primera instancia arrimó a la misma conclusión, se confirmará lo que ella decidió. En cuanto a las costas, se confirman las decretadas por el ACU y en esta instancia estarán a cargo del accionante, tasándose agencias en derecho en un salario mínimo legal mensual vigente. Ello al tenor de lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso. Como no se evidencia gasto en el trámite del recurso de alzada, se ordena obviar la liquidación de costa por la Secretaría de la Sala y remitir el proceso una vez cobre ejecutoria a la mayor brevedad posible al juzgado de origen. En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia apelada de Calenda 20 de mayo del 2016, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta dentro del proceso ordinario laboral, seguido por Sergio Manuel Pertús Castañeda contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, Fondo de Pensiones y Cesantía Porvenir S.A. y Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, de acuerdo a la parte motiva de la presente providencia. Segundo, confirmar las costas decretadas en primera instancia y en esta estarán a cargo de la parte demandante, tasándose agencias en derecho en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente. La Secretaría de la Sala obviará la liquidación de costas por las razones expuestas antes. Anterior sentencia queda notificada en estrados a las partes, se autoriza la expedición del acta respectiva y se da por finalizada la audiencia. Se levanta la sesión. Buenos días. En Santa Marta, a los 29 días del mes de noviembre del año 2017, se constituye en audiencia pública la Sala Primera de Decisión Laboral, conformada por la magistrada Luz Dari Rivera Goyeneche y los magistrados Carlos Alberto Juan Arévalo y Roberto Vicente Lafroy Pacheco, quien la preside, para llevar a cabo audiencia programada en auto anterior dentro del proceso ordinario laboral promovido por Sergio Manuel Pertús Castañeda contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, Fondo de Pensiones y Cesantía Porvenir S.A. y la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, cuya radicación única es 47001 3105 001 2015 0004801,
Radicación interna del Tribunal 47-001-2205-001-2016-008-73. A efectos de practicar pruebas, si a ello hubiere lugar, escuchar en alegatos a las partes y resolver apelación de la sentencia de Calenda 20 de mayo de 2016 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta. Al estrado se hizo llegar sustitución de poder que hace Camilo Ernesto Yacín López a la doctora Andrea Carolina Lugo Llanes, identificada al pie de su firma. Alex, ¿en calidad de qué actúa Camilo? Pero aquí no aparece. Quien actúa como apoderado judicial del mandante. La doctora Andrea Carolina Lugo Llanes se identifica con la cédula de ciudadanía número 1082.955.656 y tarjeta profesional de abogado número 271.181 del Consejo Superior de la Judicatura. Encontrando la sustitución de poder en debida forma, se admite la misma y se tiene a la doctora Andrea Carolina Lugo Llanes como abogada sustituta del accionante. Las partes quedan notificadas en estrado. Seguidamente, y a efecto del registro en el audio, se concede el uso de la palabra a la apoderada judicial que asiste a la audiencia para que se identifique y, si lo tiene a bien, presente alegatos de conclusión, concediéndole un término máximo de 5 minutos. Muchas gracias, honorable magistrado. Buenos días a la sala y a todos los que se encuentran en esta diligencia. Mi nombre es Andrea Carolina Lugo Llanes. Actúo en esta diligencia en calidad de apoderada sustituta de la parte demandante. Me identifico tal como usted ya lo dijo. Recibo notificaciones en la calle 23, número 427, edificio Centro Ejecutivo de esta misma ciudad, oficina 705, teléfono para efectos de notificaciones 421-0015, correo electrónico a lugo@chacinabogados.com. Por los alegatos me permito sustentarlos de la siguiente manera. En el caso que nos ocupa, me remito íntegramente al recurso de apelación interpuesto en primera instancia por el apoderado que asistió a la audiencia en esa oportunidad, y de la misma manera les manifiesto a ustedes respetuosamente como sala para que accedan a cada una de las pretensiones de la demanda y hay enviable recurso de apelación, como quiera que las patologías de mi poderdante son de origen profesional, tal como se afirmó en la demanda. Muchísimas gracias. Sergio Manuel Verduz Castañeda solicita se revoque los dictámenes emitidos por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y en su lugar se determine que las patologías, otros trastornos especificados del disco vertebrales, síndrome del túnel del carpo, epicondilitis lateral y síndrome del manguito rotador, diagnosticado por la EPS Salud Total, son de origen profesional. De igual forma, se determine la pérdida de la capacidad laboral originada por dichas patologías. La controversia fue dirimida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta mediante sentencia de Calenda 20 de mayo de 2016, absolvió a la Junta de Calificación Nacional de Invalidez, al Fondo de Pensiones y Cesantía Porvenir S.A. y a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, de las pretensiones de la demanda. Contrariado con el pronunciamiento de la primera instancia, el apoderado judicial de la parte accionante interpuso recurso de apelación que se entra a resolver al tenor de lo establecido en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social
que consagra el principio de congruencia o consonancia. Esto es, el fallo de segunda instancia estará en estricta relación con la materia de la apelación. Frente a los presupuestos procesales no hay objeción alguna, los mismos se encuentran en debida forma y el problema jurídico a resolver se centra en determinar si en realidad hay lugar a dejar sin efecto los dictámenes emitidos por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y en su lugar determinar que las patologías del accionante son de origen profesional. Como premisas normativas, la Sala echa mano al artículo 42 de la Ley 100 del 93, modificado por el 16 de la Ley 1562 del 2012, artículo 11 del Decreto 2463 del 2001 y sentencia SL 17980 del 2017, radicación 49981 del 1 de noviembre del 2017, Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Como premisas fácticas, se considera la siguiente. Sergio Manuel Pertús Castañeda ha sido atendido por los médicos de la EPS Salud Total con los diagnósticos de trastorno del disco lumbar y otros de radiculopatías, enfermedad general, discopatía lumbosacra, hernia discal y manguito rotativo bilateral, y así lo demuestra las copias de las historias clínicas y órdenes médicas que militan a folio 11 a 40, 48 a 71 y 77 a 134 del dossier. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, mediante dictamen número 12792 del 1 de junio de 2012, determinó que el origen de la enfermedad padecida por Sergio Manuel Pertús Castañeda son de origen común, folio 42 a 45 del compendio. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, este último resuelto por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez por dictamen número 126218 del 7 de febrero de 2013, confirmando que el origen de las patologías es común, folio 73 a 76, anverso y reverso del paginario. Se argumenta para resolver. Se ha lo primero precisar que el artículo 42 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 16 de la Ley 1562 del 2012, ha establecido que las juntas de calificación de invalidez son organismos de creación legal, autónomos, sin ánimo de lucro, de carácter privado, sin personería jurídica y cuyas decisiones son de carácter obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia que le corresponde a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez respecto de las regionales y conforme a la reglamentación que determine el Ministerio de Trabajo. Los dictámenes rendidos por tales juntas tienen por objeto establecer grado de pérdida de capacidad laboral de un grupo de personas dentro de las cuales se encuentran los trabajadores afiliados al régimen de seguridad social. De forma igual, el inciso segundo del artículo 11 del decreto 2463 del 2001 señala que los dictámenes de la Junta de Calificación de Invalidez no son actos administrativos y solo pueden ser controvertidos ante la justicia laboral ordinaria con fundamento en el artículo segundo del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Es decir, que ésta se encuentra instituida para el conocimiento de la controversia que versen con ocasión a dicho dictamen. Ahora, al existir controversia respecto al origen de la pérdida de capacidad que padece un afiliado del Sistema General de Seguridad Social, el operador judicial puede escoger aquel que le merezca mayor credibilidad, analizando dentro del conjunto de elementos probatorios con lo que cuente, o puede también optar, si lo considera menester, por ordenar un tercer dictamen. Descendiendo al subexamine, se tiene que el aquí recurrente se duele de que la juzgadora de primera instancia no tuvo en cuenta los conceptos emitidos por la EPS y de no analizar en debida forma el dictamen emitido el 7 de febrero de 2013 por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, dado que el mismo presenta inconsistencias
para que sea válido. Ahora bien, frente a las historias clínicas y consultas médicas, encuentra la sala que, si bien es cierto, estas demuestran que Sergio Manuel Pertús Castañeda les diagnosticaron trastorno del disco lumbar y otros con radiculopatías, discopatías lumbosacra, hernia discal y manguito rotativo bilateral, también lo es que las mismas no reflejan de manera clara y contundente que el origen de tales enfermedades sean profesional, pues estas simplemente se limitan a indicar las molestias que afectan la salud del aquí actor, el diagnóstico de tales afectaciones y el trámite a seguir para su posible recuperación. De igual forma, no indican los factores de riesgo ocupacional o labores que incidieran en la alteración. Por lo tanto, estas no influyen en la decisión que ha de tomarse, que es la de determinar cuál es el origen de esa patología. Pues bien, en lo atinente al dictamen emitido el 7 de febrero del 2013 por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el apelante señala que en el mismo presenta inconsistencia entre el análisis de las consideraciones y las maniobras de obra, pues se estipulan tiempos de disposición diferentes. Este cuerpo colegiado, al analizar dicho dictamen, encuentra que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, al sustentar su decisión, tuvo en cuenta todas las pruebas que se allegaron para calificar el origen de la patología. Por ejemplo, el análisis del puesto de trabajo, la valoración médica y la valoración terapéutica ocupacional, siendo en esta última en que se señala 15 minutos como tiempo promedio que se requiere para efectuar las maniobras de alar, sacar y amarrar las barcazas. Sin embargo, en el análisis y consideraciones se llega a la misma conclusión de que las anteriores maniobras se efectúan con un tiempo de duración de 15 minutos. Por tanto, no existe diferencia alguna. Ahora, en el proceso que no se indica que la exposición fuere mayor a esos 15 minutos. Y tal como lo señaló la Junta, estos 15 minutos no son suficientes para considerar que lo padecido por el accionante constituye una enfermedad profesional. Pero hay más. Es de señalar que para objetar tales decisiones no se puede traer como prueba el mismo dictamen, pues se requieren conceptos médicos científicos por medio de los cuales se pueda demostrar los errores a los que pudo haber incurrido la Junta de Calificación Nacional. Frente a este tema, la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, en sentencia SL 17980 del año 2017, radicación 49981 del 1 de noviembre de este año, expresó: para determinar la validez del citado dictamen, debe la sala recordar que, tal y como lo ha precisado en oportunidades anteriores, los dictámenes rendidos por la Junta de Calificación de Invalidez son plena prueba respecto al porcentaje fijado como pérdida de la capacidad laboral. Sin embargo, no ata al juez respecto al origen del infortunio. En efecto, mediante sentencia CSJSL 29 de junio de 2005, radicación 24392, la sala enseñó que frente al dictamen emitido por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional, lo que obliga al juez es la fijación de la minusvalía del afiliado, pero no la calificación del evento como accidente de trabajo. Para el presente caso, una enfermedad profesional, ya que en virtud de la libre valoración de la prueba, el operador judicial, al analizar los medios de convicción recaudados, puede llegar a otra conclusión diferente a la expuesta por el respectivo experticio. De conformidad con lo anterior, se tiene que los dictámenes rendidos por la Junta de Calificación de Invalidez sí sirven de plena prueba respecto al porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, mas no para determinar el origen de la enfermedad, pues este debe ser demostrado con pruebas aportadas en el expediente. Y en el subítem, a efectos de controvertir la decisión de la demandada de que el origen del infortunio es
profesional y no común, el accionante no aportó dictamen profesional alguno que así lo decidiera. Simplemente se remitió al mismo dictamen de la Junta Nacional de Calificación, que fue claro en señalar que los 15 minutos en que se ocupaba el accionante de realizar las maniobras definidas anteriormente no era definitivo para concluir que fuere profesional sus padecimientos. Para la sala, si no aparece aportado a los autos dictámenes profesionales que permitan controvertir la de los profesionales de la Junta de Calificación, es imposible que nosotros que el tribunal con los conocimientos del caso podamos variar ese tipo de dictamen. Se necesita allegar las pruebas necesarias para poder variar un dictamen de la Junta de Calificación de invalidez. Como la juzgadora de primera instancia arrimó a la misma conclusión, se confirmará lo que ella decidió. En cuanto a las costas, se confirman las decretadas por el ACU y en esta instancia estarán a cargo del accionante, tasándose agencias en derecho en un salario mínimo legal mensual vigente. Ello al tenor de lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso. Como no se evidencia gasto en el trámite del recurso de alzada, se ordena obviar la liquidación de costa por la Secretaría de la Sala y remitir el proceso una vez cobre ejecutoria a la mayor brevedad posible al juzgado de origen. En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia pelada de Calenda 20 de mayo del 2016, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta dentro del proceso ordinario laboral, seguido por Sergio Manuel Pertús Castañeda contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, Fondo de Pensiones y Cesantía Porvenir S.A. y Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, de acuerdo a la parte motiva de la presente providencia. Segundo, confirmar las costas decretadas en primera instancia y en esta estarán a cargo de la parte demandante, tasándose agencias en derecho en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente. La Secretaría de la Sala obviará la liquidación de costas por las razones expuestas antes. Anterior sentencia queda notificada en estrados a las partes, se autoriza la expedición del acta respectiva y se da por finalizada la audiencia. Se levanta la sesión.